Bueno, apenas como quiera empecé a compartir. Gracias. Listo. Ok. Los neurotransmisores son sustancias sintetizadas, almacenadas y secretadas por neuronas con la función de mediar la comunicación intracelular. Recordemos que estas son el tipo de mensajeros que se usan durante las sinapsis químicas. Se unen a proteínas que conocemos como receptores en las membranas de los elementos postsinápticos, o sea, las células que reciben la señal y regulan la actividad de estas. Ahora, ¿cuáles son sus receptores? Cuando hablamos de los receptores para neurotransmisores, hablamos de proteínas transmembranales, o sea, atraviesan la membrana de la célula con sitios de unión para determinados neurotransmisores. En- con esto nos referimos a que pues, son específicas de neurotransmisor. Algunos de los cambios que pueden desencadenar estos neurotransmisores en la célula pueden ser cambios en el potencial de membrana, modificación en la síntesis de segundos mensajeros, activación o inactivación de enzimas específicas y cambios en la transmisión, en la transcripción de algunos genes y síntesis de proteínas específicas. Ahora, ¿cuáles son los tipos de receptores para neurotransmisores que nos vamos a encontrar? Los primeros son los ionotrópicos. Cuando hablamos de estos canales ionotrópicos, receptores ionotrópicos, perdón, estamos hablando de canales iónicos dependientes del ligando. ¿Qué quiere decir eso? Son canales, como por ejemplo esta imagen de aquí, por los que va a atravesar un ion únicamente cuando se le una un neurotransmisor. Digamos que se une el neurotransmisor que va a estar funcionando como un ligando y de esta manera va a permitir que estos canales se abran para que puedan pasar los iones. Así alteran la permeabilidad de las membranas de las células y pueden generar cambios rápidos en el potencial de membrana de la célula. Por otro lado, tenemos a los receptores metabotrópicos. ¿Qué son estos receptores metabotrópicos? Son proteínas que van a estar en la membrana que de igual manera tienen un sitio de unión para el neurotransmisor que tiene efectos que modifican el metabolismo de la célula. Puede ser modificación, ay, puede ser modificación en la síntesis de segundos mensajeros, activación e inactivación de enzimas, así como regulación de transcripción genética y síntesis de proteínas. Estos tipos de receptores no van a dejar pasar ningún ion. También cuando un neurotransmisor actúa sobre este tipo de receptores, se le llama neuromodulador. ¿Queda clara esta parte de aquí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y el otro? O sea, los ionotrópicos es por iones, ¿no? En cambio, el otro, Ajá. pues Los no va. ionotrópicos
lo que van a hacer es dejar pasar iones por la membrana, mientras que los metabotrópicos van a cambiar algo del metabolismo de la célula, ya sea modificar segundos mensajeros, activar o inactivar enzimas o cosas así, pero relacionadas hacia el metabolismo. Ah, vale, gracias. No sé si me di a entender. Sí, sí, gracias. Ujú. Ahora vamos a ver cuáles son los posibles efectos de los neurotransmisores sobre el potencial de membrana. Aquí pues principalmente tenemos dos. El potencial postsináptico excitatorio y el potencial postsináptico inhibitorio. Cuando estamos hablando del potencial excitatorio, nos referimos a que este va a aumentar la probabilidad de desarrollar un potencial de acción. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues puede promover la apertura de canales para sodio o calcio. Y ya sabemos que al entrar estos a la célula, esta célula se despolariza y puede incluso generar un potencial de acción. Mientras que un potencial postsináptico inhibitorio reduce la probabilidad de que la célula realice un potencial de acción. ¿Cómo lo hace? Aumentando la permeabilidad, pero al cloro o al potasio. Como nosotros sabemos, el potasio se encuentra dentro de la célula en mayor proporción. Si el potasio tiende a salir de la célula, ¿qué es lo que pasaría con esta? Esta se cargaría negativamente, ya que el potasio que salió tiene cargas positivas. Por otro lado, si se abren canales para cloro, este tenderá a entrar a la célula y al tener carga negativa, la cargará negativamente. ¿Todo quedó claro hasta aquí? Sí, todo claro. Como yo ya les había contado pues en sesiones pasadas, existe la sumación de estímulos y los potenciales tanto excitatorios como inhibitorios también pueden sumarse. Puede haber muchos potenciales excitatorios eh, en distinto lugar de la célula, pero al mismo tiempo, y estamos hablando de una sumación espacial. Por el contrario, si en un solo lugar de la célula hay en distinto tiempo muchos potenciales, perdón, sí, muchos potenciales postsinápticos inhibitorios, esta puede bajar, no, perdón, una disculpa, me hice bolas. Si hay en un mismo lugar, en distinto tiempo, muchos potenciales postsinápticos excitatorios, puede desencadenarse un potencial de acción que será una sumación del tipo temporal, ya que recordemos, cuando estamos hablando de sumación temporal, es diferente tiempo, mismo lugar. Cuando estamos hablando de sumación espacial, es diferente lugar, mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que aquí hay pues un estímulo que va a llegar a esta célula. Cuando llegue va a ser un solo estímulo y por lo tanto no habría sumación, únicamente se desarrolla su eh, estímulo despolarizante que puede o no desencadenar un potencial de acción. Por otro lado, si estamos hablando de tres células diferentes que van a aplicar un estímulo, al mismo tiempo, digamos que en esta sí habrá sumación
y es más fácil que desarrolle un potencial de acción. Y aquí estamos hablando de sumación espacial. Por otro lado, si vienen tres estímulos que van a llegar en un mismo lugar, pero en diferente tiempo, aquí estamos hablando de sumación temporal. Ay, miren, incluso aquí dice espacial sumación para esta y temporal sumación para esta. ¿Queda clara esta parte de aquí? Sí. Ok, y ahora vamos a hablar de los diversos efectos que tienen los neurotransmisores. Un solo neurotransmisor puede desencadenar distintos efectos dependiendo de la célula a la que llegue, pues a ejercer su efecto. Esto va a depender de los subtipos de receptores presentes en esa célula. Por lo tanto, un neurotransmisor no siempre tiene el mismo efecto en todo el organismo. El efecto depende de la identidad del neurotransmisor y el subtipo de receptor en el que actúe. Un ejemplo de esto puede ser nosotros que siempre vemos películas médicas y así, que se está muriendo el paciente y dicen, inyéctenle adrenalina, porque el tipo de receptores adrenérgicos, o sea, para adrenalina que tiene el corazón, hacen que éste se excite, que genere, digamos, más cantidad de potenciales de acción y aumente la frecuencia cardíaca en el corazón. Mientras que la adrenalina en el músculo liso, por ejemplo, del intestino, tiene un efecto hiperpolarizante. ¿Qué es esto? Disminuye el peristaltismo. Y estamos hablando del mismo, bueno, en este caso sería noradrenalina. Y estamos hablando del mismo neurotransmisor que puede tener un efecto distinto dependiendo de a dónde, pues sí, dependiendo de a qué célula se una y qué receptor sea el que hará su efecto. No sé si me di a entender. Sí. Y pues claro que esto tiene todo el sentido del mundo. Recordemos que, por ejemplo, la adrenalina se libera en situaciones de estrés. Imaginémonos que pues somos un ciervo en la sabana africana, ¿no? De esos no hay en la sabana, una gacela en la sabana africana. Y a lo lejos empiezas a ver cómo se mueve el pasto y de la nada brinca un león. ¿Qué es lo primero que pasa? Todos sabemos que se libera adrenalina en ese momento. La frecuencia cardíaca aumenta por el estímulo de esta, ya que pues tiene que bombear más sangre para pues lo que va a correr el animal. Mientras que durante todo este momento, digamos que no conviene que el animal esté digiriendo la comida que se estaba comiendo, ya que eso implicaría un gasto de energía. Por lo tanto, el músculo liso del intestino va a disminuir su actividad. No sé si quedó como claro este ejemplo. Sí. Ok, ahora vamos a hablar de sustancias exógenas que se pueden unir a receptores para neurotransmisores.
Dentro de estas sustancias tenemos dos como principales categorías. Los fármacos que se puede decir son agonistas y los que son antagonistas. ¿Qué es lo que va a ser un fármaco agonista? Es un fármaco que cuando se une a un receptor induce su activación, aunque por ejemplo no sea el neurotransmisor para el cual es ese canal específico. Por otro lado, tenemos fármacos antagonistas. En este hablamos de fármacos que pueden unirse a un receptor, pero no generan respuestas. Se podría decir que bloquean al receptor. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, que es el ligando endógeno, o sea, lo que el mismo cuerpo produce. Este digamos que es como nuestro control, es lo que normalmente pasa. El ligando endógeno se une al receptor y genera un efecto. Por otro lado, aquí tendríamos un fármaco agonista. Es un fármaco exógeno que pues le adicionaron al cuerpo, se unió al receptor y generó el efecto también. Mientras que este vendría siendo un fármaco antagonista. Se une al receptor, pero no genera ningún efecto. No sé si quedó clara esta parte. Sí, Ok, ahora, entre los principales neurotransmisores que podemos encontrar, nos encontramos con la acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, glutamina, aspartato, GABA y glicina. La mayoría de estas tienen tanto acciones estimulatorias como inhibitorias, mientras que existen algunas que sus funciones son principalmente estimuladoras, como el glutamato y el aspartato, o inhibitorias, como el GABA y la glicina. Bueno, aquí dice estudiar tabla de principales neurotransmisores de los mamíferos, pero no sé si se refiere a esta o a esta. Es que a nosotros nos había dicho que nos aprendiéramos casi toda la tabla de abajo. Ok. Bueno, pues entonces vamos a darle una repasada. Listo. Aquí en esta tabla, ay, pensé que había parado. Aquí en esta tabla nos habla del neurotransmisor, de las células que lo producen, de los receptores postsinápticos, o sea, los que reciben al neurotransmisor, y cuál es su mecanismo de acción. El primero que vamos a ver es la acetilcolina. Esta acetilcolina está presente en neuronas eferentes somáticas o motoras somáticas. ¿Qué quiere decir esto? Neuronas que llevan información del sistema nervioso central al resto del cuerpo. Aunque también se encuentra en neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Si nosotros recordamos un poco la estructura de los sistema nervioso
autónomo, podemos recordar que existen neuronas que van antes del ganglio y neuronas que van después. Esta que va antes vendría siendo la preganglionar y esta vendría siendo la postganglionar. Todas las neuronas, ya sea del sistema nervioso simpático o parasimpático, preganglionares, liberan acetilcolina, mientras que únicamente las del sistema nervioso parasimpático postganglionares son las que liberan acetilcolina. Y aquí dice neuronas postganglionares parasimpáticas y neuronas en el sistema nervioso central. Existen dos tipos como principales de receptores, los nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos, por lo general, se pueden encontrar en células del músculo esquelético, mientras que los muscarínicos se pueden encontrar en músculo liso y músculo cardíaco. Y de acuerdo a qué, digamos, subtipo de receptores se unan, es el efecto que pueden tener. Por ejemplo, aquí en neuronas aumentan la conductancia al calcio. En estas células musculares esqueléticas aumentan conductancia al sodio. Los receptores muscarínicos M1 en sistema nervioso central aumentan conductancia al calcio. Los receptores muscarínicos M2 en corazón aumentan conductancia al potasio. Y en base a esto te puedes dar una idea de qué efecto producen, si es inhibitorio o es excitatorio. Por ejemplo, aquí hablando de los receptores M1, si aumentan la conductancia al calcio y nosotros sabiendo que el calcio tiene como digamos la tendencia a entrar a la célula y la despolariza, aquí podríamos decir que tiene una función excitatoria. Mientras que, por ejemplo, hablando de los M2 en el corazón, este aumenta la conductancia al potasio. Nosotros sabemos que el potasio tiene la tendencia a salir de la célula y, digamos, a quitarle cargas positivas. Por lo tanto, este sería un potencial inhibitorio. Y así, sabiendo de dónde a dónde difunden los iones, podemos saber si tienen una acción inhibitoria o excitatoria. Ahora, hablando de las aminas. Aquí podemos encontrar dos, noradrenalina y adrenalina. Ah, no es cierto. Con razón yo sabía que era más. Bueno, dopamina también, serotonina, histamina y ya. Ahora sí. La noradrenalina se va a encontrar en las neuronas de diversas áreas del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. También se va a encontrar en neuronas postganglionares simpáticas. Recordamos el dibujito que hice hace rato, la preganglionar siempre libera acetilcolina y la post, si es simpático, va a ser noradrenalina
Y si es parasimpático, va a ser acetilcolina. En este caso, hablando del sistema nervioso simpático, es noradrenalina. Y también en las células cromafines de la médula adrenal. Por otro lado, aquí dentro tenemos a la adrenalina. Esta se puede encontrar en el hipotálamo, tálamo, materia gris, periacueductal y médula espinal. Nada, digamos también en el sistema nervioso central y células cromafines de la médula adrenal. ¿Por qué hablo de estas dos al mismo tiempo? Porque estas dos tienen acciones muy similares e incluso los receptores que las llegan a, pues sí, que la llegan a donde llegan a ejercer su efecto son los mismos. Estamos hablando de, creo que no dice, pero se llaman receptores adrenérgicos alfa o beta. Y ya depende si es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. Y estos pueden ejercer distintas funciones. Por ejemplo, aumento de la concentración citoplasmática de calcio, aumento de la proteína sinasa C y disminución de la conductancia al potasio. Digamos que al aumentar la concentración citoplasmática de calcio y disminuir la conductancia al potasio, tendría efecto excitatorio. Mientras que este otro, disminución de la formación de AMP cíclico, disminución de la actividad de la proteína sinasa A, aumento de la conductancia al potasio. Este vendría teniendo un efecto inhibitorio, mientras que los receptores adrenérgicos beta, en general, disminuyen la conductancia al potasio e incrementan la formación de AMP cíclico. Por lo general tienen efectos excitatorios. Pero aquí les digo, una vez más, depende del órgano de la célula en la que vayan a ejercer efecto. Ya que con el ejemplo que les puse acá arriba, ya no sé qué lo hice. Sí, estos tienden a generar distintos efectos dependiendo de dónde se encuentran. Por ejemplo, corazón aumenta en frecuencia cardíaca, lo excitan, mientras que el músculo liso disminuye en peristaltismo, lo inhiben. Ok, ahora la dopamina se puede encontrar en sustancia negra y cuerpo estriado, sistema mesocortical, hipotálamo, neocorteza, eminencia media e interneuronas de la retina. Tiene algunos receptores que se llaman similares a D1 y similares a D2. Y ya dependiendo de a qué receptor esta se una, puede incrementar la formación de AMP cíclico o aumentar la conductancia al potasio y disminución de la conductancia del calcio. Ahora con la serotonina.
Esta se puede encontrar en los núcleos de Rafe del tallo encefálico, hipotálamo, sistema límbico, cerebelo, médula espinal, neocorteza y retina. Estos tienen mayor cantidad de receptores y ya dependiendo de a qué receptor se una, al 1, aumento de la conductancia al potasio; al 2, disminución de conductancia al potasio; al 3, aumento de la conductancia al sodio, calcio y potasio; al 4, 6 y 7, aumento de la formación de AMP cíclico; y al 5, disminución de la formación de AMP cíclico. Y la histamina. Esta histamina se puede encontrar en el hipotálamo, neuronas del hipotálamo, y que proyectan a todas las regiones del cerebro, y en los mastocitos. Este llega a tener 3 tipos de receptores: H1 y H2 y H3. Y ya dependiendo si sean el 1 o 2, estimulan la formación de AMP cíclico, IP3 y DAG. Aumento de la concentración de calcio, GMP cíclico y no y óxido nítrico, me parece que es ese. E igual manera, bloquean la conductancia al potasio. Mientras que si se une a los receptores H3, inhiben la formación de AMP cíclico, reducen la conductancia al calcio. Ahora vamos a hablar de aminoácidos excitadores. Pues ya con este no queda duda de que si su efecto es excitatorio o inhibitorio. El primero es el ácido glutámico o glutamato. Principalmente se encuentra en el encéfalo, corteza cerebral y tallo del encéfalo. Tiene muchos tipos de receptores que pueden ser tanto metabotrópicos como ionotrópicos, y dependiendo de cuál se una, pueden aumentar su conductancia al calcio, disminuir la del potasio, aumentar la del potasio, disminuir la del calcio, aumentar conductancia al calcio y disminuir la del potasio, disminución de la conductancia del calcio o aumento de la conductancia de sodio